Imaginemos que uno se prepara para la batalla legal de su vida contra un banco. Lo tiene todo listo y de repente, ¡zas! Puerta cerrada en las narices por un tecnicismo. Pues hoy vamos a analizar la historia real de cómo un pequeño detalle de procedimiento casi tumba un caso muy importante antes de que pudiera siquiera empezar. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en la frustración que tiene que ser meses preparando un caso, recopilando pruebas, para que llegue un juez y diga que ni siquiera se va a molestar en escucharlo. Pues bien, esto es literalmente lo que le ocurrió al protagonista de esta historia. Para entender bien este laberinto legal, vamos a seguir el rastro en 5 pasos muy claros. Empezamos con la demanda inicial, luego el sorprendente revés que la bloqueó, la nueva ley que lo complicó todo, la apelación que le dio la vuelta al asunto y, cómo no, el veredicto final que lo decidió todo. Bueno, pues la historia arranca con un escenario que la verdad nos resulta bastante familiar. Un ciudadano de a pie enfrentándose a un gigante financiero. En este caso, un consumidor contra el Banco Santander. Aquí tenemos los datos claves sobre la mesa. Por un lado, una persona particular que demanda al Banco Santander. El motivo, unas cláusulas en su hipoteca que consideraba abusivas. Y su objetivo era muy claro, que se anularan y que le devolvieran el dinero. El clásico David contra Goliat, vamos. Y es justo aquí donde la trama se complica de verdad. Cuando todo parecía listo para que el caso fuera a juicio, el consumidor se encuentra con una barrera con la que no contaba en absoluto. Un muro inesperado. Pensemos en el impacto de esto. La primera respuesta del sistema judicial no es un tiene razón o no la tiene. Es un portazo en toda regla. Un ni siquiera le escuchamos. Un mazazo tremendo para cualquiera. Y mirad, aquí lo tenemos. Negro sobre blanco. Un extracto del auto judicial con 2 palabras que son demoledoras. Inadmito la demanda. Con fecha de 4 de junio de 2025, el juzgado paró el caso en seco. Así, de golpe. Pero ¿qué demonios significa eso de inadmitir? Ojo, que esto es clave. No es que el juez le quitara la razón al consumidor sobre el fondo del asunto. No. Es que consideró que por un defecto de forma la demanda ni siquiera podía empezar a tramitarse. Es como si no te dejaran ni entrar al partido. Vale, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué requisito se supone que faltaba? Pues la respuesta no estaba en los hechos del caso, sino en una ley completamente nueva que acababa de entrar en vigor. Esta cronología es fundamental para entender todo el cacao. Fijaos bien en las fechas. El consumidor envía su reclamación extrajudicial al banco en febrero. Pero atención, entre esa fecha y la presentación de la demanda en mayo, una nueva ley entra en vigor el 3 de abril. Vamos, que le cambiaron las reglas del juego en mitad de la partida. ¿Y qué decía esa nueva ley? Pues básicamente establecía un nuevo proceso obligatorio de 2 pasos. Antes de poder ir a juicio, era imprescindible intentar primero una solución amistosa, una negociación fuera de los juzgados, y solo si eso fracasaba, se abría la puerta de los tribunales. En el argot legal, a esto se le llama requisito de procedibilidad. Es una condición indispensable que se creó para intentar aligerar la carga de trabajo de los juzgados, fomentando los acuerdos. El problema es que el primer juez entendió que el consumidor se había saltado este paso. Pero aquí es donde llega el giro de guión. El Tribunal Superior, al revisar el caso, llega a una conclusión radicalmente distinta. El primer juez se equivocó. Cometió un error al interpretar si se había cumplido o no con ese famoso requisito. Toma ya. Lejos de rendirse, el consumidor decidió luchar, como es lógico. Presentó un recurso de apelación pidiendo a un tribunal superior, la audiencia provincial, que revisara la decisión y sobre todo las pruebas. Y aquí está la prueba clave que lo cambió todo. El as en la manga. El consumidor demostró que el 17 de febrero, ojo, bastante antes de que la nueva ley entrara en vigor, ya había enviado una reclamación extrajudicial al banco. En resumen, había cumplido. Esto nos lleva a un choque de interpretaciones de lo más curioso. Para el primer juzgado, el requisito no estaba cumplido. Para la audiencia provincial, la prueba aportada demostraba justo lo contrario, que sí había intentado la vía amistosa. La misma evidencia, 2 conclusiones opuestas. Y así llegamos al momento decisivo de esta historia procesal. Con todas las cartas sobre la mesa, la audiencia provincial tenía que emitir su veredicto final. ¿Se mantenía el portazo o se abría la puerta del juzgado? El 28 de octubre de 2025 llega la decisión, y una sola palabra, que ven aquí destacada, lo cambia absolutamente todo. Revocamos. La decisión del primer juez queda anulada. El caso da un vuelco total. El resultado es simple y a la vez potentísimo. La demanda se admite, el caso se reactiva. Tras meses de incertidumbre por un tecnicismo, el consumidor consigue por fin lo que buscaba desde el principio, que un juez estudie el fondo de su reclamación.
Entonces, ¿qué lecciones sacamos de todo esto? Pues mirad, varias cosas. Primero, que las reglas del juego, el procedimiento, son tan importantes como los hechos en sí. Segundo, que una ley nueva siempre necesita un tiempo de rodaje para que los jueces establezcan un criterio claro. Tercero, que el sistema de apelación funciona y es crucial para corregir errores. Y la lección más importante para todos, hay que guardarlo y documentarlo absolutamente todo. Y terminamos con una reflexión que queda en el aire. Este consumidor tuvo los medios y la perseverancia para apelar y ganar. Pero claro, esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros casos similares se quedan por el camino por no poder superar estos obstáculos procesales? Una pregunta abierta sobre el acceso real a la justicia.